Muy buen día, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad y de las otras iglesias y congregaciones amigas que a esta hora de la mañana ya están en sintonía para participar de este programa. Sean todos bienvenidos. A los amigos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad, también de otras congregaciones que están por fuera del país, sean todos bienvenidos también. A nuestros queridos familiares y amigos en Colombia y fuera de Colombia, les saludamos en esta mañana del 8 de agosto del 2021. Estamos originando este espacio en Fusagasugá, Colombia, Suramérica. Y también saludamos a aquellos amigos que están recién llegados a la sintonía de Radio Mensaje Libertad y a ver este programa de crecimiento espiritual. Les damos la bienvenida y los invitamos a que si no han tenido una relación personal con Jesucristo, este domingo 8 de agosto sea un domingo para recordar por siempre, un domingo de salvación. Solamente que le digan al Padre: acepto la obra de Jesucristo en el Calvario, que murió, fue sepultado y resucitó para dar vida eterna, y con esa sangre derramada en la cruz limpiar de pecado a toda persona que se acerca a Él con fe y le dice al Padre: acepto el sacrificio de tu Hijo a mi favor, completamente gratis. Esa es la salvación. Aceptar lo que Jesucristo hizo, que murió, fue sepultado y resucitó. Siempre estamos predicando salvación a toda criatura. Y hoy vamos a hablar muchísimo de la salvación. De verdad que es un tema bien interesante, si bien es cierto, escrito para el pueblo de Israel, profetizado para el pueblo de Israel, también como iglesia. Podemos aprovechar este pasaje para aplicarlo y predicar el mensaje de salvación a toda criatura. Vamos al tema de hoy, entonces vamos a la Biblia, con nuestras notas, con nuestros comentarios. Uno de los anhelos que tenemos todos los creyentes es ver nuestro hogar, seres queridos y familiares salvos. También a las personas con las que tenemos amistad. ¿Quién de nosotros, queridos hermanos, no se preocupa por la salvación del hijo, la hija, papá, mamá, del nieto, del bisnieto, de ese ser querido? Esa es la gran preocupación. Y hoy en día que con esta pandemia parten todos los días, en todas partes del mundo, personas, y la inquietud es: son salvos, y nosotros queremos que ninguno de nuestros familiares parta sin la salvación, por encima de todo, hermanos. Claro, hay carreras, hay educación, hay matrimonio, hay empresas, todo eso es importante, pero por encima de todo, lo más importante es la salvación, porque de nada nos sirve que estudien muy bien, que sean profesionales, que se casen bien, que tengan dinero, carro, casa y beca, si van para el infierno. Lo más importante es que tengan la salvación, y desde luego, con la salvación Dios les bendice, les permite realizarse como profesionales, tener un buen hogar, les permite ser empresarios. Para Dios nada es imposible, hermanos, pero lo más importante es tenerlo a Él en cuenta por encima de todos, es decir, resuelta la situación espiritual. Lo demás es por añadidura. Todos queremos que nuestra familia se salve. Y a algunos les hablamos de una manera y otra, buscamos la oportunidad de tocarles el tema de Dios, pero no muestran mayor interés por los asuntos espirituales. Cuando charlamos de todo, ¿no? Conversamos de un tema y de otro, pero cuando vamos a aplicar el tema de la palabra de Dios, como que arman viaje, como que ya las cosas cambian. ¿Y qué puede suceder? Es cuando nos preguntamos: si no use las palabras correctas, no es el tiempo de Dios, o quizás no irán a ser salvos. Hay que tener cuidado porque siempre usamos el tema del tiempo de Dios. ¿Cómo está, hermana X? Bien. ¿Cómo está su esposo, sus hijos? Ahí van. No han creído, no han ido a la iglesia. No, en el tiempo de Dios. ¿Cómo va su hijo, hermano? En el tiempo de Dios él se salva. Resulta que el tiempo de Dios se está agotando. Pronto viene Jesucristo. Ya no podemos contar de esa manera en el tiempo de Dios. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy es el momento de predicarles el Evangelio. El tiempo de Dios se está agotando, queridos hermanos. Entonces, no nos desanimemos. Ante esa situación, nos sentimos sencillamente tan impotentes como Ezequiel cuando el Señor le dice: háblale a los huesos. Claro, él no se sintió en ese momento
¿qué voy a hacer? Si no, él confió en el Señor, pero de inmediatamente dijo, tú lo sabes, es decir, tú eres el único que vas a saber con esto. Nosotros si de repente nos sentimos impotentes, ¿será que sí? Dios es capaz de salvarlos. Oro, ellos están en tus manos, pero hay veces tengo dudas. Este tema nos va a ayudar muchísimo. Ante esta situación, cuando no nos escuchan, cuando no hayamos cómo predicarles, nos sentimos sencillamente tan impotentes como Ezequiel, como que vemos también huesos secos en nuestra familia, están muertos espiritualmente y creemos que no van a resucitar algún día. Estoy hablando espiritualmente. Nos desanimamos y dejamos todo en manos de Dios para que Él haga la obra y no se pierdan. Es decir, Dios sabrá. Dios es el único y si se van a ir al infierno, que se vayan. Fatalismo, ¿no? Si se van para el cielo, pues bueno. Pero no es por ahí. Vamos a ver hoy algo bien interesante. Es que no somos nosotros los que los salvamos. Es el poder de Dios, el Espíritu Santo orando, como lo vamos a ver. Algo que muchos debemos tener bien claro es que ningún ser humano puede salvar a otro. Simplemente hablamos a personas cuya condición espiritual es como la de los huesos secos y les transmitimos la palabra de Dios. Toda persona, hermanos, que no es salva, es similar a esos huecos secos, sin vida. Pero Dios puede hacer la obra si nosotros también hacemos nuestro trabajo, cumplimos con nuestra responsabilidad. Eso es todo lo que podemos hacer. El Espíritu de Dios es el que les trae la vida. Esa es la única forma en que a tales personas les puede llegar la vida nueva, a través de la palabra y la obra del Espíritu Santo, hermanos. Nuestra misión no es salvar ni condenar. Nuestro deber es a tiempo y fuera de tiempo compartirles claramente el mensaje, aquí está, de lo sucedido en la cruz del Calvario, y Dios se encarga de la salvación. Porque muchas veces queremos llevar a la familia a la fuerza. Usted no lee la Biblia, a usted no le gusta ir a la iglesia, a usted no me acompaña. Y con esas cantaletas, con esas perolatas, nadie va a ir jamás a la iglesia, nadie va a llegar a los pies de Cristo. Nuestra función es presentarles el Evangelio de la mejor manera, en el tiempo oportuno, y Dios se encargará de ellos, no nosotros. De ahí que hay tantas madres tristes, tanto padre desesperado, mi hijo no se va a salvar, mi hijo no me entiende, mi hijo no me escucha. No lo va a escuchar, no lo va a entender porque es persona natural. Y los naturales no pueden entender lo espiritual. Pero si nosotros les compartimos el Evangelio y ellos están atentos, inmediatamente, si está el corazón atento, el Espíritu Santo hace la obra y lo sella para que eso que escucharon de Cristo, esa salvación gratuita, nunca se les vaya a borrar, siempre permanezca en sus corazones. Este es el corazón. Permanezca siempre ahí lo que escucharon. La misión nuestra es predicar, hermano, compartirles, darles el testimonio y siempre estar recomendándoles a Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. No desmayemos en la gran comisión encomendada por nuestro Salvador Jesucristo, predicar el Evangelio a toda criatura, y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que hay en Mateo 28. Predique el Evangelio a toda criatura. Y dentro de esas criaturas está mi hijo, mi papá, mi esposa, mi esposo, mi sobrino, mi nieto, mi nuera, mi yerno. Están todos dentro de esas criaturas. La misión nuestra, predicarles, no forzarlos, no salvarlos. Acordémonos, hermanos, Dios es el que salva. Las salvaciones de Jehová, dice la Biblia. Las salvaciones de Dios a través de Jesucristo por la obra del Espíritu Santo mediante la predicación nuestra. Nosotros simplemente predicamos el Evangelio con agrado, con alegría, buscamos la oportunidad y Dios va a trabajar. Por eso es bueno siempre estar orando, estar manteniendo esa relación con el Señor a través de la oración, y Él va a trabajar siempre en favor de nuestros hijos y de nuestra familia. Vamos a ver al final un verso donde el Señor quiere que todos se salven. Así. Bienvenidos, hermanos. Nuestro tema de hoy, huesos que recobran vida. Alguna vez tratamos este tema mirándolo desde otra perspectiva, pero como la palabra de Dios es viva y eficaz, hoy la vamos a ver enteramente dedicada a la salvación. Fue para el pueblo de Israel, pero nosotros cogemos ese pasaje como rema para poderle aplicarlo en cuanto a la predicación del Evangelio. Está en Ezequiel 37, 1, 14. Huesos que recobran vida. Lo que para el hombre es imposible, hermano, hermana,
para Dios es posible. Sabemos la gran preocupación que nos han manifestado algunos hermanos, hermanas, especialmente las mujeres. Las mujeres sufren mucho en cuanto a la salvación de los hijos, tal vez por ese contacto en el hogar, por esa permanencia en casa. Hay mucha preocupación y, y hay madres orando. Poco se escucha de que los padres están reunidos orando por la salvación de los hijos. Las mamás siempre estaban más pendientes, pero no puede ser así, porque la responsabilidad inicialmente es del varón. Eso fue lo que el Señor le dijo a Josué, eso fue lo que el Señor dijo en el Antiguo Testamento: predíqueles, hábleles, póngale en todas partes la palabra. Está diciendo el papá. Sin embargo, obviamente la mamá tiene esa gran responsabilidad, pero generalmente se le descarga a la mamá. Por eso hay iglesias llenas de mujeres sufriendo, llorando, haciendo vigilias, haciendo ayunos, pidiendo trabajo, la salvación de sus hijos, el bienestar del hogar, y los hombres, la gran mayoría, descansando de esa responsabilidad. Bienvenidos, huesos que recobran vida. Está en Ezequiel 37, 1:14 que nos estuvo leyendo, compartiendo el hermano John. Vamos, Ezequiel 37:1. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Está diciendo el profeta Ezequiel. Dios le habló al profeta Ezequiel en visiones y le dio mensajes para su pueblo. El pueblo de Dios estaba esparcido y muchos habían perdido toda esperanza de regresar alguna vez a su propia tierra. Estaban desanimados. Esta experiencia en el espíritu anticipa la provisión de Dios para su pueblo, como veremos en el verso 14. Esto ya es un anticipo de lo que Dios va a hacer con estos huesos. Estos huesos, aquí está, hermanos, representan la nación entera de Israel, no solo de Judá. Y los sacerdotes, de los cuales Ezequiel era uno, no debían tocar cadáveres ni huesos. Pero el Señor lo puso ahí. Ahora, el Señor no le dijo que los tocara, ni que les impusiera manos, ni que decretara. El Señor le dijo: profetízales. Y vamos a ver cómo le dice: háblales. El poder es de Dios. El instrumento es el profeta Ezequiel. Ezequiel 37:2 nos dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Ustedes se imaginan, hermanos, algunos que hemos tenido la oportunidad de ir a un cementerio, cuando hay que recibir la osamenta de algún familiar, o ve uno la entrega de alguna osamenta a algún ser querido de otra persona, completamente seco, inclusive los partes se les paran encima, con serruchos, con ceguetas, los parten para acomodarles en una caja más pequeña, en un osario, y ahí completamente secos. Y eso que apenas son de 5 años. Aquí estamos hablando, según muestra, de huesos que habían pasado mucho tiempo a la intemperie, al sol y al agua. No quedaban signos de vida en los huesos. Es que en un hueso seco, qué vida, qué signo, qué vitalidad va uno a encontrar, hermanos. El valle que Ezequiel contempló estaba lleno de huesos muy secos, y lo que los caracterizó fue que eran muchísimos, esparcidos sobre la superficie del campo. No hablo de un montoncito de huesos, de muchísimos, claro. Está hablando de una nación, espiritualmente, hermanos. En visión, el Señor mostró al profeta el estado espiritual de Israel y Judá. Aquí está hablando de los dos reinos, están unidos. Está mostrándole el estado espiritual. Esa es la visión, hermanos, el estado espiritual de Israel y Judá. Esto ilustra la condición de muerte, dispersión e inercia de la nación, al cual solo Dios puede dar vida. El profeta es el instrumento, pero quien da vida es el Señor a través de su poderosa palabra, hermanos. Ezequiel 37:3, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Qué pregunta que le hace el Señor, ¿no? Hola Ezequiel, ¿estos huesos van a tener vida? Señor, tú lo sabes. Tú eres el único que sabes. La visión recuerda un antiguo campo de batalla lleno de los huesos de los muertos en combate. Es un recordatorio. En su respuesta, Ezequiel quiso decirle: mire, Señor, en mi comprensión no veo cómo podría suceder esto. Señor, tú lo sabes si estos huesos pueden vivir. Humanamente yo no lo puedo comprender, Señor. Palabras más, palabras menos, pero no quiero añadirle a la Biblia. Estoy parafraseando el verso. Humanamente no,
pero la fe da lugar al poder de Dios, quien todo lo puede. Ahí va a estar Ezequiel atento a lo que va a decir el Señor. Los muchísimos huesos representan a la nación de Israel, que al parecer ha muerto en su dispersión y aguarda una resurrección nacional. Como fue esparcida la nación, ellos quedaron como al mismo tiempo desanimados y se creían muertos. En los sepulcros eran por los lugares que iban, se le puede llamar así porque para muchos ellos estaban muertos en sus huidas a diferentes partes del mundo, hermanos, pero ya están regresando. Ezequiel 37:4, ya se está dando cumplimiento a esta profecía. A esta profecía, hermanos, ya se está dando cumplimiento, ya está empezando a regresar el pueblo del Señor a su tierra. Ezequiel 37:4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Esto es solo para la fe, hermanos, mire. La fe y obediencia del profeta es sometida a prueba frente a montones de esqueletos humanos expuestos al tiempo y a la intemperie. Es como decirle, Señor, tú me vas a poner a hablar con un poco de cadáveres, con un poco de huesos. Es que ni siquiera tienen carne para decir son cadáveres. Esto ya es osamenta. Tú me vas a poner a hablar con ellos, Señor. Muy bien. Es un profeta obediente. Ezequiel hizo un recorrido con su mirada por el valle observando los muchos huesos secos esparcidos. Eran miles y miles de huesos, hermanos. Como decir, ¿no? Todo un ejército que murió en combate. La orden de Dios es proclamarles su palabra vivificadora para el cumplimiento de sus propósitos. Y la palabra del Señor nunca volverá vacía, dice Isaías, sino que cumplirá sus propósitos. Hasta hoy. Si nosotros predicamos el Evangelio, la palabra del Señor cumple su propósito. En nosotros se ha cumplido y se está cumpliendo, porque seguimos predicando su preciosa palabra. Nada diferente a la condición del mundo actual, al igual que a la orden dada al profeta. Nada diferente de aquella época, huesos secos esparcidos. Así está el mundo, hermanos. Hoy, muerto espiritualmente, sin Dios, sin ley, sin vida eterna, sin vida espiritual. Y la orden la podemos tomar para nosotros hoy como si fuésemos Ezequiel. Predica la palabra, háblale a estos huesos. Ahora, ¿qué les va a decir el Señor a través de Ezequiel? Ezequiel 37:5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Le está hablando a los huesos. He aquí yo hago entrar espíritu. Ahora, ese espíritu no es Espíritu Santo, ¿no? En vosotros y viviréis. Fue como si Dios hubiera dicho, quiero que les hables y les digas que yo seré el que les dará la vida. Ezequiel, diles, Dios les va a dar vida eterna. Inicialmente no se trata del Espíritu Santo, acá no. Acá se refiere a retomar la vida física por el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque ese espíritu está en minúscula. Todavía no ha llegado, va a llegar aquí en un momento dado el Espíritu Santo, hermanos. Ezequiel debía proclamar la promesa de Dios acerca de la reunión de los israelitas esparcidos por el mundo entero para hacer que la nación volviera a la vida. De eso se trata este relato, hermanos. Es el propósito de Dios para la restauración de la nación de Israel y su regeneración espiritual. Se hace mucho énfasis en Israel para que no se vaya a distorsionar el mensaje, que no es para la iglesia, es para el pueblo de Israel. Lo que pasa es que nosotros no tomamos el mensaje como que va a resucitar, no, nosotros lo que tomamos el mensaje sobre el poder de Dios y la efectividad de su palabra en el Espíritu Santo. Claro que eso sí lo podemos hacer, hermanos. 37:6 de Ezequiel, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová cuando haga todo esto, ¿no? Sabréis que yo soy Jehová. Dios hará lo que para el hombre es que imposible. Dios hará lo que para el hombre es imposible. Y esa es nuestra condición en la actualidad. Si Dios no actuara, nadie tendría vida espiritual. Toda la salvación corresponde al Señor, hermanos. Y sabréis que yo soy Jehová por la misma prueba de mi divinidad que daré en hacer revivir a Israel. Lo que va a hacer es para que todos sepamos que Él es Jehová. No solamente ellos, el pueblo de Israel, sino nosotros, porque los que estamos leyendo la Biblia por la mañana, la Biblia, estamos conociendo al Señor. Con lo que va a hacer el Señor, cada vez quedamos más asombrados. ¡Qué poder! ¡Qué soberanía la del Señor, hermanos! Y Él dice,
y viviréis y sabréis que yo soy Jehová cuando vea que sí es cierto, que se cumplen mis promesas y que se cumple mi poder, porque van a caminar. Mientras Ezequiel miraba, vio tendones, carne y piel que empezaron a aparecer en los huesos hasta que se convirtieron en cuerpos completos. ¿Cómo sería ese impacto, no? Ver unos huesos ahí, hermanos, viejos, pelados, corroídos a la intemperie, hermanos, con el tiempo, y ver que de pronto empiezan a llenarse de tendones, de fibra, de carne. ¿Ah? Qué impacto el que vio Ezequiel, ¿no? Qué privilegio también, hermanos. Ezequiel 37:7, pero ese privilegio también lo tenemos hoy nosotros cuando predicamos el Evangelio y las personas aceptan la obra de Jesucristo en el Calvario exactamente igual. Yo no sé si esto le ha pasado, hermanos, pero a mí sí. Yo creo que a usted también. Qué bendición cuando una persona acepta el Evangelio, hermanos. Qué gozo, qué alegría cuando escucha, cuando consiente, cuando asiente con su cabeza, creo. Dan ganas de llorar y muchos de ellos lloran. Es una felicidad muy grande. Imagínense lo que está sintiendo Ezequiel. Nosotros también lo podemos sentir hoy con la predicación del Evangelio. Profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. El profeta no repara el mandato de Dios de hablarle a unos esqueletos. Él no le puso condición. Él dijo, tú lo sabes. Dígame, Señor, y yo lo voy a decir. Pero él no dijo, no, Señor, ¿cómo me va a decir eso? Unos huesos que nosotros hay veces cuando llueve, cuando se acaban los minutos, cuando no llevo las gafas, cuando no llevo la Biblia, cuando no nadie me recogió, cuando nadie me acompañó, yo no pude evangelizar, yo no pude compartir el Evangelio, yo no, Señor, esto es muy duro. ¿Qué tal este hombre frente a una multitud de esqueletos, hermanos? La fe, la confianza, la obediencia a la palabra del Señor, hermanos. 37:8. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Espíritu con minúscula, quiere decir, ahí están ya los cuerpos formados, pero no hay vida. Como cuando el Señor hizo a Adán, ¿no? Del barro, ahí está. ¿Qué se necesitaba? El soplo de vida, para que ellos pudieran moverse, pudieran tener aliento de vida. Ezequiel habló como Dios le había ordenado, y un repentino traqueteo cuando los huesos se juntaron, hueso con hueso. ¿Se imaginan ese escándalo, hermanos? Hueso dándose contra huesos, y de miles, un ejército, hermanos. Sin embargo, aunque se formaron los cuerpos, yacían inertes, pues no había vida en ninguno de ellos. Hasta ahí todo va bien. ¿Qué más sigue entonces con Ezequiel de parte de Dios? Ezequiel 37:9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos, y tuvieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Estamos hablando de espíritu con minúscula, ¿no? Reitero esa parte. ¿Por qué? Porque es el espíritu de vida. A la voz del profeta los cuerpos empezaron a respirar. Claro, entró el espíritu de vida. Y un gran ejército empezó a cobrar vida y a ponerse de pie. Ezequiel hizo lo que Dios le dijo y los huesos se convirtieron ¿en qué? En una nación viviente. O sea que eran miles y miles de esqueletos, hermanos, de huesos completamente secos. Ezequiel 37:11 me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ahí está la claridad, hermanos. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ellos habían perdido toda esperanza cuando empezó la dispersión. Fueron cogiendo para muchos lugares del mundo y ellos estaban viviendo como sin esperanza ya, como si Dios los hubiera olvidado. Pero Dios nunca olvida a su pueblo, nunca olvida a sus hijos, hermanos. Dios le explicó a Ezequiel el significado de la visión. Estos huesos son mi pueblo. Dicen, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha ido y estamos cortados. Estaban como desvinculados de la nación. No hay en nosotros esperanza. Somos como rama seca, cortada del árbol.
Qué decepción para ellos. La clave para darle una correcta interpretación a esta visión es la resurrección y salvación de Israel. Esa es la clave correcta, hermano. Este pasaje tiene que ver con la resurrección y salvación de Israel, hermanos. Es bueno hacer esa claridad de qué se trata este párrafo. Ezequiel 37:12 nos dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Ahora, aquí es bien interesante algo, hermanos. He aquí yo abro vuestros sepulcros. Nosotros no hemos visto sepulcros en el pasaje. Y os haré subir de vuestras sepulturas. ¿A qué se refiere el Señor? Porque aquí están esparcidos en el valle como hemos podido entender, pero menciona la palabra sepulcros y sepulturas. ¿Qué está diciendo? Los judíos consideraban las tierras de su cautiverio y dispersión como sus sepulturas, muertos en vida. Por donde quiera que iban, para ellos era como una sepultura, hermanos. Antes los huesos estaban en la llanura, ahora en sepulturas, es decir, algunos judíos estaban en las sepulturas del ¿qué? Del cautiverio también. Otros libres pero dispersos, igualmente ambos estaban muertos nacionalmente. Para ellos era como estar en una tumba, hermanos, estar lejos de su tierra, estar en la dispersión. Pero el Señor dice, de allá los voy a traer. Y sigo insistiendo, ya están regresando de nuevo a Israel, hermanos, de todas partes del mundo, porque ya se está dando el cumplimiento de la profecía. Pronto viene el Señor Jesucristo para el cumplimiento final, hermanos. Ezequiel 37:13, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque vuestras sepulturas, pueblo mío, desde los sitios donde estén, y pondré, ahora sí mire, y pondré mi Espíritu Santo en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Les voy a dar también el Espíritu Santo, no solamente la vida, no solamente la restauración como nación, sino también les voy a dar vida eterna a través del Espíritu Santo, como la que tenemos nosotros en la salvación, hermanos. Cuando esto suceda, sabrás que el Señor ha hablado y cumplido lo que ha prometido. Claro, se va a cumplir esa promesa. Cuando ellos se den cuenta van a decir verdaderamente. Dice, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Van a decir verdaderamente. Él es Jehová, que cumple lo que dice. Dios ciertamente cumplió su promesa. Después de 70 años de cautiverio, Dios hizo posible que los judíos regresaran a su propia tierra, hermanos. Fue como un poderoso ejército muerto volviendo a la vida. Dios siempre cumple sus promesas, hermanos. Fue como un poderoso ejército muerto volviendo a la vida. Dios siempre cumple sus promesas. Fue un pasaje muy corto para meditar, hermanos. La interpretación de este pasaje se refiere a la restauración futura de Israel, tanto con la entidad nacional como con la restauración espiritual que el Señor anunció en el capítulo anterior. Puede ser con la entidad como identidad nacional también. Y la restauración espiritual que el Señor anunció en el capítulo anterior. Sin embargo, hermanos, el mundo en el cual usted, querido hermano, hermana, y yo vivimos, hoy es un valle de muerte, lleno de huesos secos, de personas muertas espiritualmente. Y saben más, hermanos, en nuestro propio hogar, en nuestra propia familia, aunque no lo aceptemos o no nos hemos dado cuenta, ahí también hay un pequeño valle de huesos secos que necesitan con carácter de urgencia la predicación de la palabra del Señor, hermanos. Acordémonos, ¿no? La salvación es de Jehová, la predicación es nuestra responsabilidad. Aunque no lo quieran reconocer, el mundo creen estar vivas y actúan normalmente, pero realmente están muertas esas personas en sus delitos y pecados. No tienen vida espiritual, necesitan de Dios. Acordémonos que una vez estuvimos allí, que de pronto se nos olvida. Y por eso tal vez no hemos tenido urgencia de regresar al mundo, a traer esos huesos resucitados en el poder del Espíritu Santo, porque se nos olvida que de allí nos trajo el Señor. Por ese motivo ellos tienen que recurrir a una gran variedad de estimulantes, aunque sean dañinos para la salud, con tal de energizar a un cuerpo muerto,
sin vida espiritual. El mundo usa todos los estimulantes, tanto drogas como alcohol, como sexo, todo lo que aparezca, en el ánimo de recuperarse, de energizar su vida, pero su vida está muerta en delitos y pecados. Solamente la palabra del Señor. Nos toca hacer el papel de Ezequiel, hermanos. Ya no profetizarles en el sentido de lo que no vemos, sino ahora profetizar es proclamar. Eso es profetizar para nosotros hoy en día como iglesia. Profetizar es proclamar, anunciar, predicar la palabra del Señor. Eso se toma ahora como profecía. Dios nos ha dejado bien claro en primera de Juan 5:12 diciendo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El mundo no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Como creyentes, por la gracia de Dios, tenemos la vida eterna. Tenemos al Hijo de Dios, tenemos vida nueva y estamos todos ustedes y yo vivos espiritualmente, hermanos, porque tenemos al Hijo de Dios. Cuando creímos en su muerte, sepultura y resurrección. Solo hay dos clases de personas, personas vivas y muertas. Dijo también en Juan 3:36 el Señor, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Oído. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mientras no tenga al Hijo de Dios. ¿Qué es tener al Hijo de Dios? No es solamente decir, Señor, yo te recibo en mi corazón. No es solamente decir una oración y después estar tranquilos porque yo hice la oración de fe. No, hermanos. Es aceptar el sacrificio sucedido en el Calvario hace más de 2000 años, que murió, que fue sepultado y resucitó, y estar convencido de que eso fue a su favor o al mío, completamente gratis, y que esa sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Eso es creer en el Hijo, hermanos. No es simplemente decir yo creo en Dios, es aceptar lo que hizo Jesucristo, porque Dios fue el que lo envió, como dice Juan 3:16. Pero el que se rehúsa a creer, como dice Juan 3:17, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Aquí lo repite en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que la persona que no tiene a Jesucristo está muerta espiritualmente, huesos secos. Necesita ahora mismo escuchar la palabra de Dios. Y es nuestra responsabilidad llevarles el mensaje. Y finalmente, hermanos, estimados hermanos, Dios nos está diciendo hoy que no desmayemos, pues la obra salvadora no es nuestra. Siempre, hermanos, durante años, hemos escuchado esos lamentos de muchas mamás, de muchos papás, hermanos, que mi hijo no acepta el Evangelio. Mi hijo no quiere, él no le gusta nada de eso, o sí le gusta, sí simpatiza, le gusta que oremos, pero él nunca quiere ir a la iglesia o quiere relacionarse con las cosas espirituales. Pues hermano, hermana, no hay que sufrir por esto. Hay que preocuparnos de cómo está su vida espiritual, pero el asunto es predicarles, explicarles el plan de salvación, que está ahí en Juan 3:16, cómo evangelizó el Señor a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es necesario nacer de nuevo? Aceptar lo que él hizo en la cruz del Calvario, porque el Señor después le dijo a Nicodemo, así como la serpiente de bronce en el desierto fue levantada para que quienes fueron mordidos por la serpiente miraran a ella con fe y quedaran sanados, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Lo levantaron en una cruz públicamente para que todo el que lo mire allá y crea en él tenga vida eterna. Ahora, ya no estamos mirando una cruz con un Cristo muerto, ya estamos mirando una cruz vacía, porque ya cumplió su propósito. Vino, murió y resucitó, subió y se sentó a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Ahora la cruz y la tumba está vacía. Nosotros le explicamos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, este plan de salvación que lo refuerza. Primera de Corintios capítulo 15, versos del 1 al 4, donde Pablo dice, este es el evangelio que yo predico, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Si no lo cree, has creído en vano. Entonces no es por repetir oraciones, no es por creer aquello, lo otro, o decir yo creo en Dios o Cristo te ama, es por creer. Primera de Corintios 15, 1, 4, creer en el evangelio de la salvación, hermanos. Animémonos, la salvación es del Señor.
Cada uno de los miembros de nuestro hogar, familia, amigos y conocidos son objeto de la gracia de Dios. Mire, hermanos, así el hijo sea borracho, tenga adicciones, la hija haya hecho la peor elección, el papá, la mamá haya hecho hasta para vender, como decimos nosotros. Dios está interesado en la salvación de nuestra familia, de nuestros seres queridos, y las oraciones no se van a perder. Claro, hay que compartirles, pero vean esto. Segunda de Pedro 3:9, esto es esperanza, hermanos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que la gente se condene. Él no está interesado en que mi hijo, mi hija, que porque están rumbeando en las discotecas, porque no llega a dormir, porque se emborrachó, porque se cogió una o otra mujer, esta otro, lo otro, se van a perder, van rumbo al infierno. Vea, compartámosles el Evangelio, que la obra es de Dios, no es nuestra. El problema es cuando ha habido cantaleta. El problema es cuando queremos presionar a las malas y con poco testimonio, porque les hablamos del cielo que está en la Biblia, pero ellos de pronto en la casa ven un infierno, porque es que en las cuatro paredes es cuando nos conocemos. Ahí es donde nos conocemos. Pero ese mismo cielo del que les hablamos es el mismo cielo que les podemos mostrar aquí en la tierra. No que seamos santurrones, no que no pequemos. Los cristianos no somos perfectos. Somos hombres y mujeres que pecamos, pero tenemos redención. Hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Nos arrepentimos y el Señor nos perdona. Y podemos compartir y tenemos autoridad para hablar de Cristo en nuestro hogar, donde sea. Hablar de la palabra del Señor, porque Él viene. Él no retarda su promesa, Él viene y está por regresar, hermanos. ¿Pero qué está esperando? Que nosotros compartamos ese evangelio aún a esos huesos secos que están en la casa, hermanos. Ánimo, estimado padre, madre o abuelitos, no desmayemos, prediquemos el evangelio. La salvación es de Jehová. Ahí está la claridad. Yo predico, el Señor es el que salva. Yo no tengo por qué preocuparme si fue o no a la iglesia. Bueno, es muy bueno que lo haga, que vaya. Me preocupa es que escuche el mensaje de salvación, que acepte lo que hizo Jesucristo en el Calvario. Esa es la gran preocupación. El resto lo hace Dios. ¿Se acuerda lo que dice Corintios? Lo de Pablo, lo de Apolos, el uno siembra, el otro riega, pero el Señor es el que da el crecimiento. Él es el que da la salvación a través del Espíritu Santo, de manera que no nos afanemos, no nos decepcionemos porque no quiso ir a la iglesia, compartámosle en algún momento. Ahí sí, en algún momento tomará esa decisión, pero ya tiene la palabra sembrada en su corazón. Eso es lo que debemos hacer. No bajar la guardia, siempre estarles compartiendo el Evangelio, hermanos. Llevemos el mensaje de vida eterna en el poder del Espíritu Santo y veremos como Ezequiel regresar de la muerte y cobrar vida a todos aquellos a quienes amamos. Si les predicamos el Evangelio con la misma potencia del Espíritu Santo, con la misma fe y obediencia como lo hizo Ezequiel, porque el Señor nos está diciendo a nosotros también a través de segunda de Timoteo, nos está diciendo lo mismo a través de Mateo 28, id y predicad el Evangelio. Y en segunda de Timoteo, capítulo 4, también nos está diciendo, predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo a esos huesos secos, porque vendrá tiempo cuando ya no lo van a querer escuchar, sino que teniendo comezón, cosquillitas, quiero oír cosas ricas, bonitas, atractivas, que me distraigan, eso es lo que quieren, para estar ahí embebidos, para estar inmersos detrás de un hombre, detrás de un líder, en una congregación. Eso es lo que quieren. No, prediquémosles el Evangelio a tiempo antes de que sea tarde. La misericordia del Señor también va a tener un límite. Pronto regresará y como en el tiempo de Noé, el que se subió al arca se salvó. Y hoy esa arca es Jesucristo. Y ese valle de huesos secos hay que traerlo para que se suba en el arca, en el poder de la palabra, no en el nuestro. No forcemos, en el poder del Espíritu Santo. Y todo será para la honra y la gloria del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude a seguir adelante, hermanos. Hoy usted, hermana, hermano, usted es ese Ezequiel. Y estamos viviendo, hermanos, esto está peor, de corrupto, recontraseco, espiritualmente. Pero nada, ni una grima, hermanos, de espiritualidad en el mundo, completamente seco y perdido. Pero nosotros tenemos la palabra del Señor y podemos hacer lo mismo que Ezequiel, verlos cómo los va a levantar en la medida que escuchen y acepten el Evangelio de la salvación. Vamos a orar, queridos hermanos.
Padre, muchas gracias por esta preciosa mañana, porque nos has permitido hablar de tu palabra, del Antiguo Testamento, pero trayéndolo a hacerlo una realidad en el Nuevo, ante un mundo que no ha cambiado, tal vez es peor, pero también ante un Dios que nunca cambia, que es el mismo, grande, maravilloso, misericordioso. Ese es el Dios del cielo en quien hemos creído. Padre Santo, gracias por tu palabra. Aplícala, por favor, en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nosotros podamos, como Ezequiel, llevar ese mensaje de salvación a toda criatura, empezando por nuestros hogares. Ayúdanos a ser prudentes, a ser sabios y a hacer lo que debemos hacer. Simplemente compartir la palabra, porque la salvación viene de ti, Padre Santo. Perdónanos, Padre, porque muchas veces hemos querido salvar o condenar. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser sabios y a hacer las cosas como tú quieres, para la honra y la gloria tuya, porque tú quieres que la humanidad se salve. Tú no quieres ver la muerte del impío, dice tu palabra. Y estás esperando que entre el último de los gentiles, y a nosotros nos dejaste esa responsabilidad de predicar tu palabra. Ayúdanos a hacerlo, Señor, a ser obedientes, con coraje, con denuedo, a clamar, Padre Santo, por la salvación, llevarles ese mensaje a este mundo que no quiere saber de ti. Pero nada es imposible, Señor, para tu poder y tu misericordia. Ayúdanos, Padre Santo, a cumplir nuestro ministerio. En Cristo Jesús nuestro Salvador te lo agradecemos. Amén. Aleluya, Padre.